Entonces ahora les voy a hablar de los pasos para el perdón y la reconciliación. Acá en Colombia hubo pues lo que estoy haciendo con Diana Uribe, que se los voy a mandar, que es espectacular, pues en los procesos de reconciliación, de paz y reconciliación, hay una tecnología, pues como una manera que se hace pues muy especial. Entonces primero, y esto es para evitar, lo que estoy hablando acá es para sanar la culpabilidad, cuando uno es el que mete las patas. Uno hace una cosa pues fuerte, maluca. Entonces acá nos explica el padre Rúa acá en Colombia y Mandela y en esos procesos de paz han basado en estos pasos. Entonces primero uno tiene que reconocer, ese es el primer punto. Si uno no ha, pues no ha aceptado que metió las patas, yo lo veo acá en el ASAM, siempre lo digo, cuando alguien reconoce que metió las patas, yo ya sé que eso, ya, check, ya sé que eso pues no vuelve a pasar y ya. Lo grave es cuando la gente no reconoce, porque ahí eso quiere decir que eso se va a seguir pasando. Entonces tiene que haber un arrepentimiento pues real, sincero y como una aceptación, pero de verdad pues profunda como lo que uno metió, pues cuando metió las patas pues. Y es muy importante adquirir ese hábito. Yo lo adquirí vieja, de aceptar cuando uno mete las patas de una. O sea, es que uno mete las patas y de una pide perdón pues y acepta, ya, se apacigua el fuego impresionantemente, pero cuando uno no hace eso, prende más el fuego, es como echarle más gasolina al fuego, eso es, no sé, yo lo he experimentado mucho en la experiencia, pues es muy importante. ¿Y cómo se llama eso? Esa metodología, la verdad, ¿cómo es? La verdad y la reconciliación, creo que le dicen así. Es porque para que haya ese proceso de paz, tiene que haber la verdad completa. O sea, por eso juntan pues el victimario y la víctima, y el victimario le dice a la mamá, yo maté a tu hijo, lo descuarticé a pedacitos, y tiene que decir pues toda la verdad. Y maté a tantos, y fue así, y solamente se produce pues esa liberación, esa sanación de la herida, cuando hay la verdad completa, absoluta y total, pues. Entonces es súper importante eso. Se llama la verdad y la reconciliación. Listo. Y el tercer punto es pedir perdón con el corazón, idealmente cara a cara. Si uno puede tener a la persona frente a frente, es espectacular. Y el cuarto punto, ¿qué creen que sea el cuarto punto? Ahí estoy explicando pues cómo sanar la culpa. El cuarto punto es reparar el mal que se hizo. Entonces, si uno robó algo, pues devolver. Y hay cosas que no se pueden reparar, pues, como cómo repara uno que partió el niño pues en pedacitos, pues, muy difícil. Pero sí hacer un acto de reparación. Ahí en esos videos que les mandé del soldado, él explica eso súper bien. O sea, en vez de que la gente sea castigada, lo que se hace en esos procesos es que se dedican pues a hacer lo contrario, pues, y eso produce pues realmente una reconciliación, pues. En esos procesos de Diana Uribe eso es impresionante, pues, o sea, porque eso son cosas, pues genocidios como lo de Ruanda, pues son esas cosas que ha habido en el planeta, pues, ya pues de cosas pues heavy, pues, o sea, y los victimarios se dedican la vida pues a hacer una reparación al daño. Y eso pues es muy importante, siempre ver cuando uno mete las patas cómo puede uno reparar eso, para quitar pues la culpabilidad pues. Sí, muy importante, gracias. Darse cuenta, arrepentimiento sincero, segundo, darse cuenta primero, pues darse cuenta y aceptar, metí las patas, pues, o sea, no estar diciendo que no, sacando disculpas, eso es lo grave porque ahí no hay cambio. El 50% del cambio se produce cuando uno sinceramente pues dice la verdad pues, de lo que pasó. Entonces, darse cuenta, reconocerlo,
arrepentirse, pues cuando hay un arrepentimiento de corazón, y solamente en ese caso, como hablamos ayer, solamente cuando hay eso, uno, porque es que hay dos maneras de perdonar, esta es la más fácil, uno tiene y eso es muy, muy terapéutico, muy bacano, pero si la persona no se ha arrepentido, pues, o sea, uno fue víctima, y la persona no siente un arrepentimiento sincero, yo creo que lo mejor es uno perdonarlo de lejos. O sea, ya una cosa que es más difícil porque no hay alguien que te pide perdón y todo eso, pues, pero hay que hacerlo de todas maneras por el bien de uno mismo, pues. Pero en el caso de que uno sea el culpable, esos son los pasos. Entonces, darse cuenta, arrepentirse sinceramente, pedir perdón. Acuérdense la palabra perdón. No es disculpas, una metida de patas bien grande, no. La palabra es perdón, pues. Y muy importante que se base en la verdad. O sea, si no, la persona no confiesa la verdad total, no hay esa sanación. Eso pues lo dice súper claro, pues. Y el cuarto punto es reparar el mal que se hizo. Ese es el cuarto punto, hacer. Y también como por el planeta, pues si a uno si uno hizo algo muy malo, por ley del karma, Dios mío, si uno hizo algo malo, reparar ese mal en el planeta. También, por ejemplo, no sé, si uno robó o cualquier cosa así, ¿cómo puedo yo ayudar a que no hayan robos en el mundo? O si, no sé, si alguien violó a una mujer o lo que sea, ¿cómo puedo ayudar a que eso no pase en el mundo? Pues muy, muy importante. También hablamos ayer de la importancia de prevenir pues los dramas. Todos los dramas que uno le ha pasado, obsérvenlo, yo lo he observado. Todos los dramas en los que uno se mete, por ejemplo el último que yo tuve hace poquito, una cosa pues maluquita, lo observé muy claro, lo hubiera podido prevenir. O sea, ya desde el principio, pues desde que antes que pasara eso, ya era, pues ya, no sé, si hubiera estado más avispada lo hubiera podido prevenir. Y eso dice Swami Shivananda, y es como en la medicina y en todo, lo más eficiente es la prevención. Entonces no meterse en un drama que uno lo puede prevenir, pues. Como por ejemplo, un ejemplo bien concreto, meterse en una relación que ya el man está con otra. Ya eso pues ya es un drama anunciado, pues crónica de un drama anunciado, pues, o cosas así, pues uno puede prevenir. La última que me pasó a mí que no tiene nada que ver con eso, ahora veo, ya había señales de que eso iba por ahí. Y no lo pude prevenir del todo, pero sí previne mucho, pues pudo haber sido mucho peor. Entonces, a volverse avispado pues con eso. También dice Swami Shivananda que es muy práctico, ¿cómo puede uno evitar una tentación? Que Swami Brahmananda dice, que creo que dice Swami Shivananda, que una tentación es creer que una muy mala idea es buena idea. Que algo que lo va a perjudicar a uno mucho es una idea bacana, pues eso es simplemente una tentación, así lo describe él, pues. ¿Y cómo prevenimos las tentaciones? Cuando uno no se ha metido en la tentación. ¿La qué? Sí, no meterse en la tentación. No, por ejemplo, si uno toma trago, pues no meterse o quiere dejar de fumar, pues no andar con gente que fuma, pues evitar la tentación desde antes. Si uno le gusta a un hombre casado, pues no meterlo en el cuarto, pues. Ya ahí, ya cuando está en el cuarto, ya es mal, pues eso ya no sé. Entonces, sí, es como una cosa muy práctica, demasiado importante, pues que nos da Shivananda, pues. Y se acuerdan lo que dice Papa Jaime, que quiero volver a repasar, que me parece muy importante. La primera vez que uno es víctima de algo es víctima. Y la segunda vez, cómplice. A mí eso me pareció también muy práctico. Porque en esto pues del perdón y de todo eso,
y hay que estudiar mucho a Mandela. Para el perdón, yo voto por Gandhi. Entre Martin Luther King, Mandela, Gandhi, voto por Gandhi, claramente. Pero en temas del perdón, recomiendo demasiado a Mandela. Pues es impresionante, pues. Y con ellos, con Gandhi, ellos, se ve súper claro eso. O sea, que es que esta cosa del perdón no es uno volverse pues un sonso, pues. Una mujer que se deja pegar y entonces no, ahimsa y pues y que entonces no, yo aguanto, no, eso son unas cosas pues que ningún ser sabio pues dice que eso está bien hecho, pues, o sea, uno tiene que ser firme de poner límites pues y de evitar que algo le pase, pues, evidentemente, pues. Entonces, por eso esa frase del Papa Jaime es impresionante. Cuando ya uno, la segunda vez que te dejas hacer algo malo, ya eres cómplice, o sea, eres cómplice de ese mal. No es nada, pues, espiritual, pues, dejarse hacer algo malo, pues. Listo, y acá escribí que estamos en Kali Yuga, o sea, en un momento pues fuerte en la humanidad, que es una gran oportunidad para iluminarse, pues. Los sabios lo ven como algo muy bueno, pues. Pero en este momento, o sea, a uno le hacen todo lo malo que uno se deja hacer. Pues como está la situación, pues, planeta, todas las cosas. Entonces, por eso hay que estar muy atentos, pues, para eso, pues. Listo. Listo. Y ahora voy para el segundo punto. Entonces, el primero era, que nos dice Somichi Aranda, queremos desarrollar el perdón, tenemos que crear el deseo a través de verlas, ser muy consciente de las grandes desventajas y lo maravilloso pues del perdón. Y la segunda, él dice, y esto para crear cualquier hábito, pues cualquier virtud que uno quiera desarrollar, el coraje, la alegría, cualquier cosa que uno quiera desarrollar, nos dice, crea el caldo de cultivo para que eso se produzca. Entonces, sí, eso es ese tema del caldo de cultivo es muy importante y demasiado práctico. Por ejemplo, en estos días hablábamos de la salud y veíamos que una cosa que no dije que quería decir con respecto a eso y nos ayuda también para entender eso. Porque pusimos el ejemplo, pues que a mí me parece muy bueno. Si hay un pescado enfermo que está en una pecera y tiene el agua contaminada, ¿qué es más inteligente? ¿Sacar el pescado y operarlo o cambiar el agua? Purificar el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué es el agua? Pues, ¿qué sería en esa metáfora el agua? Los elementos, el agua, el aire. Estamos pues en un océano de 5 elementos, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, pues. Entonces, estamos contaminando todos esos elementos, pues. Y después la solución es operación, pues, o cosas pues muy invasivas en medicina, pues. Entonces es mucho más inteligente pues evitar el caldo de cultivo, la enfermedad. O sea, el sistema de salud se basa en que, pues en este momento la humanidad es crear el caldo de cultivo profundo de la enfermedad y después atacarlo, pues, cortándose el cuerpo a pedacitos, envenenando el cuerpo, quemándolo, todas esas cosas invasivas, pues. Entonces, ¿qué nos dicen los sabios? Cree el caldo de cultivo de la salud, mucho más sabio, pues, obviamente. ¿Qué sería en este caso? Pues que el aire esté puro, que el agua esté pura, que la tierra sea fértil, es mucho más eficiente que atacar el cuerpo, pues, después. También lo veíamos con las plagas, pues. ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Qué es una plaga? Que lo vimos hace poquito, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Fukuoka? ¿Qué es una plaga? O sea, ¿qué animales o qué cosas son plagas? ¿Qué especie
de ser es una plaga en el planeta? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Qué es una plaga? O sea, ningún ser en el planeta es una plaga. Todos son perfectos. Cuando la gente que estudia biología sabe, cada ser es indispensable. O sea, es como decir que algún órgano del cuerpo sea una plaga. ¿Qué órgano del cuerpo es una plaga? El apéndice lo sacan. Por ejemplo, ahora que voy para el Amazonas, ahorita, me regalaron un libro de un ser espectacular que quiero conocer y que venga acá. Y estuvo pues sumergido pues en las comunidades indígenas de allá. Y pues le mandaron a quitar el apéndice, porque como era pues allá en la selva, profundo, que si él le daba apendicitis se moría, y él se quitó el apéndice. Y hay gente que cree que el apéndice no es importante, es muy importante, supremamente importante. Ningún órgano es, obviamente, ningún órgano y ningún ser en el planeta es una plaga. ¿Pero qué es lo que se llama plaga? Dice Fukuoka, plaga es cuando hay demasiado de algo en el lugar que no es. Y cuando hay exceso de algo. Entonces, ¿cuál es el cultivo de una plaga en la agricultura? Pues, ¿cuál es el caldo de cultivo de una plaga en la agricultura? ¿La qué? El monocultivo. Cuando se cultiva así, como cuando uno va en el avión y ve extensiones así de, no sé, de cosas, pues de plata, de bananos, y eso es hectáreas, o de no sé qué será, de no sé cuánto, todo. Eso es o sea, si uno quiere cultivar una plaga, esa es la manera. Porque como hay una sola cosa, entonces siempre eso provoca que haya plagas, pues. Entonces eso es lo que hacemos los seres humanos. Creamos el caldo de cultivo y después, ¿qué se hace? Avioneta echando veneno a toda la tierra, pues. Entonces eso es lo que hacemos los seres humanos. Creamos el caldo de cultivo de la enfermedad y después lo atacamos con bombas y con venenos y quemándolo, todas las cosas. No es sabio, pues. Entonces, ¿qué nos dicen los sabios? Creemos el caldo de cultivo, en este caso el caldo de cultivo del perdón o de las virtudes. Hay un caldo de cultivo que produce todo lo que es bonito, o sea, la paz, el amor, la alegría, pues todas las virtudes. Y hay un caldo de cultivo que produce el resentimiento, el odio, pues todo lo maluco, pues las emociones negativas, pues. Que se quitó el apéndice. No, nada, se quitó el apéndice, pues y nada, pues, pero el hecho, lo que quiero decir es que, que igual que en el... No, se lo quitó y como todo el mundo, pues como mucha gente que se quita el apéndice, pues vive, ahí vive, pues, pero el hecho es que igual en el cuerpo no hay ningún órgano que no sea útil, o sea, cada célula, cada tejido, cada órgano es muy importante, lo mismo en la naturaleza, o sea, ningún ser llega acá al planeta como que yo soy la plaga, lo que llaman, por ejemplo, otra cosa, pues ahora que estoy aprendiendo un poquito de agricultura y todo eso, ¿qué son las malezas? Se dicen son las buenesas, son las plantas más medicinales de todas. Eso explicó un sabio que vino acá espectacular y tiene súper lógica. En una huerta, acá hemos experimentado eso mucho, cuando uno abandona una huerta, lo que quede, lo que sobreviva, que va invadiendo y que pues como que eso es lo que es más medicinal, es lo que más fuerza tiene. La plantica que hay que echarle abono, que hay que echarle pesticida, que French Poodle pues de plantica, esa no te da la fuerza. La que te da la fuerza es la otra que es fuerte, pues. Entonces sí, estamos un poquito locos los seres humanos, más o menos pues como en todo. Entonces lo que nos dicen estos sabios es que creemos el caldo de cultivo de las virtudes, en este caso del perdón. ¿Qué creen que sea la base del caldo de cultivo del perdón o de cualquier virtud? La base. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo? ¿Cómo son las emociones? Bajas. Entonces la base, nos explican, es la salud.
Y eso lo podemos sentir en la práctica. Cuando uno está saludable y bien, pues no siente resentimiento, al contrario, pues ayer lo hablábamos, cuando uno está muy bien, vibrando muy alto, uno desea que todo el mundo esté bien, hasta la persona que te hirió, pues, y todo eso, pero cuando baja la vibración de uno, uno entra en el resentimiento y todo lo negativo, pues. Entonces la base es tener buena salud y buen nivel de energía. Esto es caldo de cultivo del perdón y de todas las virtudes, pues. Y la medicina más poderosa que hay, ayer en la clase de los niños, que es espectacular ese retiro de niños, de verdad me encanta, pues. Esta chica que lo da, ya le enseña a los niños chiquiticos a entrar en respuesta de relajación. O sea, baila, ella hace con una música espectacular, pero así que lo pone uno como a pulsar, pues súper bacano, pues. Hacen el saludo al sol, jugando, ellos no se dan cuenta que están haciendo pues el saludo al sol, jugando pues y ahí maromeando pues acaban haciendo el saludo al sol y los pone a hacer como cosas como lo que hicimos ayer de baile pues, bien de fuego, y de pronto pum, al suelo, entonces entra uno, pues experimentan los niños la relajación profunda pues consciente pues, y eso es o sea, por eso recomiendo mucho el Hatha Yoga, pues, o todo lo que produzca relajación profunda, es lo que más produce sanación. Entonces, cosas que produzcan sanación, Hatha Yoga, pausas activas en la empresa, dormir bien, es indispensable. ¿Y qué nos dice Swami Shivananda? ¿Cuál es la medicina para dormir bien? Y que uno repare. Que se reparen bien las células del cuerpo, millones de cosas, pero ¿cuál es la medicina? Pero ¿cómo hago para que el sueño de verdad sea reparador? Dormirse en paz, o sea, hacer buenas cosas en el día. Cuando uno está en paz, duerme y repara, pues. Listo. Y muy importante, los masajes. Recomiendo mucho los masajes y como hablamos ayer con los que estuvieron en baile, 2 veces a la semana de baile. Eso creo que lo experimentamos. ¿Quién quedó amargado, con resentimiento o algo después de una práctica de esas? No, lo contrario, uno está expansivo, todo lo contrario al resentimiento, pues. Entonces es un caldo de cultivo, pues, muy, muy especial. Entonces por eso recomendamos mucho que siga con la práctica espiritual. Hatha Yoga, meditando, eso es producir el caldo de cultivo, pues, del perdón y de todas las virtudes. Hacer algo de Karma Yoga todos los días. Entonces la recomendación es todos los días hacer una labor bacana. No tiene que ser como que para ganarse el premio Nobel, pues, pero lo importante es que sea diario. Hoy cogí un papel que había, un plástico que había tirado. Por el río me encontré un plástico y me lo traje. Eso. Llevé un vaso que estaba sucio y lo llevé a la cocina donde tiene que estar. Lavé 2, en vez de solamente el pocillo del chocolate mío, lavé 3. Eso, pero que sea diario, pues muy, muy importante. Y muy importante, para este caldo de cultivo, súper importante, oír satsang diario, todos los días, oír un satsang, sea el de acá o el que les guste, cualquier maestro que les resuene, pero oír enseñanzas espirituales diariamente, tener esa costumbre de oír enseñanzas espirituales. También la naturaleza es un caldo de cultivo de las virtudes impresionantemente potente. Dicen, en estos días me contaron algo pues muy bonito, y es que en las comunas, ustedes saben que en las comunas hay como unos bordes, unas fronteras invisibles, que el que se pase lo matan, bueno, como unas cosas, tienen unos conflictos ahí pues heavy. Y me contaban que la única parte que se juntaban pues los enemigos era en la quebradita que había, que ahí en esa quebradita era como un lugar de tregua pues. O sea, en la naturaleza calma y apacigua y es un caldo de cultivo de las virtudes pues muy, muy impresionante.
Listo. En la vida diaria, voy a repetir acá para que no oigan los online, fuera del ashram, que se puede hacer de karma yoga. Mucho, por ejemplo, les recomiendo ir a Hogares Claret del padre Gabriel. Se llama Hogares Claret. Salvan niños pues de la droga y es una fundación espectacular. ¿Y cómo arranca el karma yoga para que sea eficiente? Con uno mismo. Si uno se cuida bien, si seguís haciendo la práctica espiritual y te cuidas bien, vas a ser de verdad un instrumento bueno para hacer karma yoga. Y obviamente debe uno trabajar en algo que sea algo importante para el mundo, pues. Porque uno puede vender petróleo y, no sé, una vez a la semana ir a una fundación, pero realmente el efecto del karma yoga profundo se produce cuando uno, pues en lo que uno, porque es que el trabajo, miren que, en que es en lo que más pasa uno tiempo del día, en el trabajo. Entonces, y que es el valor más impresionante que tenemos, el tiempo de vida. Entonces eso lo tenemos que dedicar pues a hacer algo que sea pues valioso para el mundo pues. Entonces inicialmente pueden empezar uno con eso, una vez a la semana, ir a una fundación, súper bueno, pues se arranca con uno mismo, uno cuidándose uno mismo. Ya eso es un karma yoga muy teso para el mundo, pues uno hacerse responsable de su propio bienestar, de su salud, de su paz, pues súper importante. Luego obviamente los cercanos pues, el parche en el que uno vive, la familia, los hijos, todo eso pues obviamente es súper importante. Pero sí a la larga, pues que el trabajo que uno haga sea algo, pues que uno sienta rico por la noche, pues. Eso es una sensación que cuando uno la empieza a sentir, eso es más fuerte que cualquier droga. Esa sensación que se siente de estar haciendo algo que de verdad es importante y útil para el mundo, pues. Entonces es súper importante. Bueno, y el tercer paso, o sea, el primero es crear el deseo, viendo las grandes desventajas y la ventaja, la gran ventaja, pues. El segundo es para cultivar, crear el caldo de cultivo para las virtudes, pues. ¿Y cómo se crea eso? Con la práctica espiritual, satsang, y haciendo karma yoga, la naturaleza, pues lo que crea el caldo de cultivo para que esas virtudes florezcan, pues. Y el último es una práctica del Raja Yoga, también es muy buena, y es que uno puede, cuando uno quiere cultivar, digamos, el perdón, visualizar que uno tiene esa virtud. La visualización es algo increíble. Les voy a hacer la prueba para que entendamos el poder de eso. Cierren los ojos, todos cierran los ojos, y visualicen que se ponen 2 goticas de limón en la lengua. ¿Qué pasó con la saliva? Si hacen eso bien, o sea, cuando uno ve demasiada pantalla, o los niños, por ejemplo, cuando se les ponen pantallas y todo eso, se atrofia esa capacidad del cerebro de visualizar. Pero si uno se para en la cabeza y hace esas prácticas yógicas, tiene la capacidad de visualizar súper clara, pues como los niños, pues que ven la cosa. Cuando le leen un cuento, ellos ven la película en la mente, pues. Entonces, los que tenemos poder de visualización, yo no soy capaz de hablar de la cantidad de saliva que tengo, pues le hace uno saliva. Eso demuestra el poder de la visualización, o sea que segrega pues las mismas hormonas que cuando pasan, pues. Entonces, la práctica dice así, Swami Shivananda: siente que realmente posees esta virtud. Mentalmente repite las palabras Om, perdón, varias veces. Om, perdón,
perdón, o alegría, o pues lo que uno quiera desarrollar, pues. Siente que realmente estás en presencia del perdón. Imagínate que tienes esta virtud y trata de expresarla en las acciones y condiciones difíciles. Entonces, primero arranca actuando. O sea, primero uno es como un actor, pues, pero después la mente se lo cree, lo que sabemos por la risoterapia. Uno arranca a reírse fingidamente. Yo lo practico por la mañana la sonrisa, pues ya tengo ese hábito. Todavía no la carcajada, pero por lo menos la sonrisa, pues. ¿Y qué pasa cuando uno sonríe fingidamente? El cerebro cree que es verdad. Él no sabe que una cosa es fingida y la otra es verdad. Entonces ha ayudado mucho, pues. Tener una imagen mental clara, definida de esta virtud. Lentamente esta virtud se va a desarrollar. Espera con calma. No te desanimes. Si no tienes éxito en la práctica en pocos días. La fuerza de viejos samskaras erróneos, de resentimiento y todo eso están ahí. Eventualmente los samskaras nuevos del perdón van a triunfar. Lo positivo siempre supera a lo negativo. Eso es pues da mucha moral, pues. Es más fuerte el amor que el odio. Mucho más fuerte la alegría que la tristeza, pues. Entonces, por eso es una cosa súper positiva. Esto es la ley de la naturaleza. Ten fuerte fe y una expectativa de confianza de que vas a poseer pronto el perdón. Desarrolla tu atención en esa dirección. Entonces, mañana van a ver eso. Ayuda mucho llevar la conciencia al perdón. Entonces, por ejemplo, estudiar seres que han perdonado cosas imperdonables, por ejemplo. Con seguridad tendrás éxito en poco tiempo. De la misma manera puedes desarrollar cualquier virtud o carácter. Y lo que recomienda Swami Brahmananda es que uno visualice, pues se visualice eso. Y para que sirva, debe segregar las hormonas del perdón en la visualización. Así como segregamos saliva, visualizando pues que poníamos goticas de limón, entonces uno visualiza que perdonó esa situación o esa persona, pues. Y el efecto se produce cuando uno segrega las hormonas del perdón, que son hormonas pues que producen free flow, expansión, libertad, pues. Y eso se puede hacer a través de la visualización. Y una vez lo haga uno bien hecho a través de la visualización, se mete dentro de uno, pues. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que es más eficiente, o sea, han mirado pues dos grupos. Un grupo entrena básquetbol y entrenan físicamente, pelota y tratarlo de meter a la canasta, pues. Y otro solamente lo visualiza. O sea, está ahí pues sentado, acostado, visualizando. ¿Qué creen que es más eficiente? Impresionantemente la visualización. Los deportistas ya lo tienen súper claro. Se dice que uno, si uno hace pesas, y de verdad pues no está atrofiada pues esa cosa pues de la visualización, sino que no ve uno tanta máquina de esas, y se para en la cabeza y desarrolla ese poder. Si uno visualiza que hace pesas, se crece el músculo. Entonces el poder de la visualización no es cualquier bobadita por ahí, es un poder muy extremadamente poderoso, pues. Entonces 3 puntos para repasar. Primero, crear el deseo para cualquier virtud que uno quiera desarrollar. Segundo, creamos el caldo de cultivo. ¿Y cuál es la base del caldo de cultivo de todas las virtudes? La salud de uno mismo. Y se crea a través de la práctica espiritual, del satsang, contacto con la naturaleza, son súper poderosos. Y el tercero que acabamos de decir es la visualización.